A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuenta un novelista que en alguna ocasión un hombre muy pobre, por amor a su familia, decidió acuñar moneda falsa. La esposa fue descubierta cuando intentó comprar pan con la primera moneda, y al ser apresada, y aunque la presionaron, protegió al hombre y no lo delató. Pero cuando el representante del rey la engañó y le dijo que el esposo tenía una amante, la mujer fue presa de los celos y terminó denunciándolo. La historia fue escuchada por un buen sacerdote, que tomó partido por la pareja y dijo que la justicia debería juzgar al representante del rey por calumniador y por no entender el hambre de una familia. Ese es un fragmento de una colosal novela llamada Los Miserables, escrita por Victor Hugo, dramaturgo, poeta, novelista francés del siglo XIX. No fue fácil en el plano amoroso y familiar la vida de Victor Hugo, pero supo sobreponerse y fue considerado por los franceses como un héroe nacional, como una leyenda viva. Conozcamos algo de Victor Hugo a través de algunos pensamientos suyos, como cuando decía: la mejor religión es la tolerancia. En los ojos del joven arde la llama, en los del viejo brilla la luz. Produce una inmensa tristeza saber que la naturaleza habla y los humanos no escuchamos. Victor Hugo estaba naciendo un día como hoy, 26 de febrero de 1802, y nos dejó la huella de su pensamiento y de sus grandes obras, de las que siempre se vuelve con el corazón estremecido. Las principales noticias del día. Titulares. Daniel Noboa establecerá bases militares provisionales en El Oro. Asamblea declara responsabilidad política del ministro de Defensa en el caso de los 4 niños en las Malvinas. Empresas pueden postular hasta el 10 de marzo para el mantenimiento del metro de Quito. En el segmento de opinión, la dolarización en política internacional, nuevos poderes. Los editoriales serán de Talía Flores, Campos Sacha, ¿cuánta falta hace Fernando Villavicencio? Noticias del día. Daniel Noboa establecerá bases militares provisionales en El Oro. El gobierno de Daniel Noboa planea instalar 2 bases militares provisionales en la provincia del Oro, cuya capital Machala está entre las 50 ciudades más violentas del mundo. En una entrevista radial desde Machala, en donde se encuentra el gabinete presidencial, este martes 25 de febrero, Noboa aseguró que en las últimas 6 o 7 semanas ha existido una ofensiva de grupos criminales. En ese contexto, Noboa aseguró que también planea establecer bases militares provisionales en el Cantón Pasaje y en la parroquia Puerto Bolívar de Machala. También en materia de seguridad, al ser consultado sobre las debilidades del sistema judicial, Noboa propuso una asamblea constituyente rápida y eficiente. Tiene que haber una constituyente que sea muy clara en sus objetivos. Necesitamos reformas muy profundas a la Constitución para volver a darle tranquilidad al ciudadano que hace las cosas bien, dijo el primer mandatario. Noboa aseguró que la actual Constitución, vigente desde el 2008, tiene muchísimos errores que descalabran la posibilidad de dar seguridad a la población. Con esta constituyente, Noboa propone cambiar temas como que los privados de libertad dejen de ser considerados como grupos de atención prioritaria. Anteriormente, Noboa había presentado un nuevo proyecto de reforma parcial a la Constitución para ese propósito. Asamblea declara responsabilidad política del ministro de Defensa en el caso de los 4 niños de las Malvinas. El Pleno de la Asamblea Nacional reconoció este 25 de febrero de 2025 al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, como el responsable político de la desaparición y asesinato de los 4 menores de las Malvinas. El señalamiento al ministro Lofredo está contenido en el informe de fiscalización que elaboró la Comisión de la Niñez, presidida por la asambleísta Pierina Correa, solicitado por el Pleno de la Asamblea semanas atrás. Aunque el informe recomendaba iniciar un juicio político al ministro Lofredo, Correa modificó su propuesta ya que existe un pedido de juicio político que está en trámite. Por el contrario, propuso que el Pleno apruebe que se reconozca al ministro Giancarlo Lofredo como el responsable político de la desaparición y el asesinato de los menores de las Malvinas.
Además del señalamiento al ministro Lofredo, el Pleno de la Asamblea Nacional tomó otras resoluciones alrededor del caso Malvinas. Por ejemplo, señaló que el informe sea insumo para el proceso de fiscalización en marcha y los que se prevean iniciar. También se exhorta a que el Ministerio de Defensa respete los derechos humanos de los grupos vulnerables, en especial a los niños y adolescentes, en los operativos para evitar casos de nuevas desapariciones forzadas, tratos crueles, entre otros abusos. El Pleno de la Asamblea Nacional también exhorta a la Fiscalía General del Estado a que convoque a reuniones periódicas al Comité Directivo del órgano de gobierno para seguir los casos de personas desaparecidas. Finalmente dispone que la Comisión de Garantías Constitucionales haga un seguimiento de los casos de desapariciones forzadas. Empresas pueden postular hasta el 10 de marzo para el mantenimiento del Metro de Quito. Según el cronograma del Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, las empresas interesadas en el mantenimiento de la infraestructura y sistemas del Metro de Quito podrán presentar sus expresiones de interés hasta el 10 de marzo. Más de una decena de empresas locales e internacionales tuvieron la oportunidad de resolver sus inquietudes en la fase actual del proceso de contratación. La empresa pública metropolitana Metro de Quito, EPMMQ, socializó los términos de referencia para el proceso. Técnicos de la Gerencia de Operaciones explicaron el alcance, metodología, plazo y los ítems que componen el servicio de mantenimiento a contratar y se absolvieron preguntas de los potenciales oferentes. Mediante esta contratación se podrá contar con los elementos preventivos y correctivos para los 22 kilómetros del túnel, vías, salidas de emergencia, talleres y cocheras, sistemas electromecánicos y telecomunicaciones. Estas tareas las está ejecutando de manera temporal más de 80 técnicos y especializados de la empresa pública metropolitana Metro de Quito. Cabe resaltar que este proceso de contratación de un servicio específico de mantenimiento se suma a los demás mantenimientos vigentes relacionados con escaleras eléctricas, luminarias, sistemas electromecánicos e infraestructura de estaciones, material rodante, sistemas de energía y señalización ferroviaria. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Sarija Moya, secretaria nacional de Planificación, y habla de la gestión de esa secretaría. Escuchemos lo que dice. Los recursos en nuestro país toda la vida han sido escasos, pero siempre el gobierno ha sabido responder ante las emergencias. Creo que en este año hemos tenido muchos eventos adversos de diferentes tipos, no solo a través de inundaciones, también a través de la sequía. Y la Secretaría de Riesgos ha hecho un trabajo excelente, siempre ha estado lista y preparada para responder ante la emergencia y también tiene una coordinación muy fuerte con el MIES. Siempre se les ve trabajando juntos en territorio, especialmente en esta primera fase de la asistencia, que es lo que les corresponde a estas carteras de Estado. Entonces, creo que los juicios de valor hay que manejarlos con cuidado en el tiempo de la emergencia. Ayer sesionó el COE nacional y a partir de eso se dan las directrices para la instalación del resto de los COEs. Y hablemos de lo que ha sido el trabajo de la Secretaría. Por ejemplo, demos de seguimiento al plan anual de inversiones. ¿Qué se ha hecho? Porque, bueno, el año pasado, en julio, se mencionaba que al gobierno le faltaba ejecutar el 84% del plan anual de inversiones. Ahora ya estamos en 2025. ¿Qué se ha podido ejecutar? ¿Qué se ha hecho en 2024, en inicio de este año? A ver, primero, ¿cómo cerramos el año? Recuerdo que estuve en una entrevista acá y la pregunta era más o menos cómo se piensa cerrar. Y en realidad los números que fueron anunciados se cumplieron. Como expliqué, nuestra ejecución no inició en enero del 2024. Si bien es cierto, había un presupuesto y un plan de cómo queremos invertir los recursos. La fuente de financiamiento llega a partir de mayo porque en el primer semestre dimos prioridad a la continuidad de los servicios públicos, sueldos, salarios, servicios básicos, medicinas, de todos los insumos necesarios para los servicios. Y esto hizo que la inversión inicie en mayo. En esos 7 meses logramos ejecutar, como dije, más o menos del 70% de los recursos, y si contabilizamos los anticipos que se entrega para inicio de obra que no se contabilizan en la ejecución, ese número asciende a 78.63, es decir, casi un 79%. En este año iniciamos con un PAI de 1.800 millones. ¿Qué es un PAI? El plan anual de inversiones, disculpa, de 1.800 millones, pero en este caso, a diferencia del año pasado que iniciamos con
fuente de financiamiento para alrededor del 20%, tenemos fuente de financiamiento para más del 70%, por lo que pueden iniciar las contrataciones de una vez. Entonces, en el mes de enero se inician los procesos precontractuales y ya a partir de febrero vemos que los ministerios empiezan ya a certificar los recursos para iniciar las contrataciones. Algunas son de continuidad y siguieron el curso normal gracias a este financiamiento. ¿Qué financiamos a través del Plan Anual de Inversiones? Proyectos de infraestructura, proyectos de equipamiento. Hemos seguido entregando las obras, tenemos 74 proyectos y a través de esto hemos entregado 131 obras, que superó la meta que nosotros teníamos para este primer año, que era alrededor de 110 obras entregadas, y están entregadas 131. Las más representativas están en el sector social. Tenemos alrededor de 40 escuelas entregadas por el Midubi, tenemos casas, 1.700 casas entregadas, y en estos siguientes meses se vienen alrededor de 120 casas, como para darte un ejemplo de lo que se ha logrado. Claro que este es un año complejo, ¿no? Porque también está en medio las elecciones, un posible cambio de gobierno, la continuidad del gobierno, pero en todo caso es un proceso que se da. ¿Cómo se está planificando justamente para eso? Para si es que en mayo se cambia de gobierno o continúa, pero ¿cómo se está haciendo para solventar este 2025? Nosotros trabajamos por la ciudadanía y tenemos una forma de trabajar diferente al del resto de los gobiernos, que es a través de los gabinetes sociales, del gabinete social, del gabinete de seguridad, del gabinete de infraestructura, energía y medio ambiente. Es decir, se organizan equipos de trabajo y por eso podemos responder en territorio, y para la ciudadanía ahora es muy normal ver al presidente acompañado de sus ministros en las diferentes provincias en las cuales hay las entregas. Por ejemplo, en esta semana se están haciendo entregas de agricultura en el Oro, entregas de asistencia social a través del MIES también. Entonces, esa forma de trabajar hace que nosotros generemos continuidad en la política pública, independientemente de los escenarios políticos a los cuales nos tengamos que enfrentar. Nosotros trabajamos por la ciudadanía en políticas públicas de corto, mediano y largo plazo. Nosotros estamos muy agradecidos por el apoyo mayoritario que tenemos de la ciudadanía, pero no trabajamos solo para esa mayoría. Trabajamos para todos y las obras se entregan para todos y los servicios públicos los entregamos para todos. En Impacto Informativo, Viana Maino, ex ministra de Telecomunicaciones, habla acerca de los contratos con las operadoras de telefonía celular. Vamos con la nota. Efectivamente, se ha resuelto por parte de la agencia Arcotel, que es la Agencia de Regulación de Telecomunicaciones, en este caso, pues, la sexta prórroga del contrato de concesión para el servicio móvil avanzado telefónico a Otecel, contrato que se firmó en el 2008, que tuvo una renegociación en el año 2015, y que posteriormente en el año 23, 24 y ahora finalmente se vuelve a prorrogar hasta que o tenga un nuevo título habilitante o se desista de la renovación de la concesión. O sea, esas son las disyuntivas, no cabe otra. Es correcto, o sea, hasta que se firme el nuevo título o en las mesas de renegociaciones, no lo expresa así, pero ese es el procedimiento, se decida no renovar dicho contrato. Esto es, habrá que seguir o continuar con el proceso de renegociación y posteriormente, dependiendo de cómo se dé ese proceso, se definirá si es que se renueva el contrato o se resuelve no hacerlo, en cuyo caso fenece el contrato existente, lo cual sí vale mencionar que tienen que cumplirse esas condiciones en el plazo de 3 meses más, esto es, vencen el 15 de mayo del 25. Lo cual se deja abierto que sea prorrogable de nuevo. Claro, el expresidente Guillermo Lasso concluyó, pues, intempestivamente su gobierno por la muerte cruzada, como es de dominio público, y no terminó de renegociar los contratos con las telefónicas. La posta quedó para este gobierno, que tampoco lo ha efectuado. La ciudadanía se preguntará cuán difícil constituye la renegociación de estos contratos. Sí, mire, aquí yo creo que es importante mencionar que se exige que la operadora mantenga vigentes sus garantías, que en el caso de Claro, el otro operador conocido como Claro, que legalmente es Conecel,
su contrato también se encuentra prorrogado porque vencía primero inclusive que el de Otesel, pero en cambio en esa renegociación que se hizo efectivamente en el periodo del presidente Guillermo Lasso, el plazo de renegociación se volvió indefinido hasta que se diera el nuevo título o hasta que se desista de aquello, como es el caso de ahora. En el caso de Telefónica o de Otesel, que se llama legalmente, hubo una fecha, por tanto es necesario continuar con las prórrogas hasta que se dé uno de estos dos hitos, o la firma o el desistimiento. ¿Qué tan complejo es esto? Bueno, en el caso del gobierno del presidente Lasso, en efecto, por su alta complejidad y el fin del gobierno, como usted conoce y quienes nos escuchan amablemente lo conocen también, es una práctica internacional de buenos estándares morales, éticos en el ámbito político, no suscribir ni renegociar temas de alto impacto económico o ciudadano en los últimos meses de un gobierno. Y eso fue lo que sucedió en el caso del presidente Lasso de manera anticipada. Esto se debió firmar en agosto, pero el gobierno se decidió terminar en mayo previo. Entonces, si terminaba en mayo, ¿cómo lo vas a suscribir en agosto? Eso era no adecuado, no ético políticamente, se lo deja listo para el siguiente gobierno y eso fue lo que se resolvió. Y de allí viene la extensión de la prórroga o la prórroga. Lo mismo ha sucedido acá, pues lamentablemente seguimos en estos reprocesos porque fue un gobierno muy corto y tampoco pues terminaron, a pesar de que estaba bastante listo, estaba la valoración por parte de los organismos internacionales, consultores internacionales de primer nivel y tal, pero porque es complejo. Valoración del espectro, esto es cuánto realmente vale para la operadora utilizar el espectro radioeléctrico del país, cuánto servicio o negocio tienes y ganas de ello y cuánto debes compartir con el Estado. ¿Por qué es complejo? Porque la posición de las operadoras a fecha de hoy internacionalmente es que antes en los contratos originales y su valor original, 2008 por allá, había mucho tráfico de señal o por señal abierta, conversaciones. No había tantos datos. Hoy nos comunicamos mucho más por las aplicaciones y por datos que por voz. Y los datos cada vez tienen programas mejores, con más gigas, con más capacidad, con más mensajería. Hoy están incluidas las redes sociales en los paquetes. Antes, si usted recuerda, teníamos una limitación, hasta tantos megas en redes, hasta tanto en Facebook, así. Ahora están incluidos. Entonces, un poco esa es la disyuntiva de las operadoras. Ellas consideran, en algunos casos, no todas, que deben de pagar menos porque ganan menos. Y que su minuto al aire hoy casi no vale nada porque más bien la gente se comunica por datos. También es verdad que por datos hay planes, hay muchos más usuarios y hay nuevas funcionalidades que van saliendo que también son cobradas. Entonces, efectivamente, es un sector muy dinámico que ha variado mucho. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. En abril vamos a ser convocados para la elección de presidente en segunda vuelta. Estará pues presente el presidente actual, Noboa, y en segundo lugar, doña Luisa González. Y los dos tienen una serie de programas de gobierno de varios temas, en seguridad, en salud, en educación, etcétera, en seguridad social, pero también en un tema muy importante, económicamente hablando, muy importante, igual que todo el resto, que tiene que ver con el sistema monetario de la dolarización vigente en el Ecuador. El señor candidato a la vicepresidente que acompaña a doña Luisa y que es economista, el señor Borja, ha dicho que llegan al poder e implementarán un programa de desdolarizar la economía ecuatoriana en forma ordenada, ¿sí? Y eso está combinado con otra serie de declaraciones de altas personalidades de ese movimiento correísta, ¿sí? Y ahí está la propia candidata a la presidencia, que todos ellos han dicho que llegaron al poder, utilizarán las reservas internacionales en el Banco Central del Ecuador, porque eso es un dinero ocioso, y no se puede permitir que haya recursos financieros ociosos en el país. Y que ellos tomarán la reserva para expandir el gasto público.
Las dos declaraciones son una verdadera monstruosidad, error garrafal de esa pareja de candidatos por el correísmo. Y yo les digo, amigos y amigas, que no se puede permitir bajo ninguna circunstancia el debilitamiento y peor la eliminación del sistema monetario de la organización. En cambio, el presidente Noboa, que es candidato a la presidencia por 4 años, desde mayo de este año, si es elegido presidente, da confianza y dice: yo sostendré el sistema monetario de la organización porque desde que se creó el dólar americano como moneda nacional en el Ecuador, ha funcionado extraordinariamente bien, muy bien. Y más del 90% de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas están de acuerdo en seguir teniendo el dólar americano como moneda nacional, porque ha dado estabilidad, precios bajos, inflación baja, confianza a nivel nacional y a nivel internacional. De tal manera, queridos amigos, que ese tema de la dolarización que está en el programa en forma radicalmente diferente, visualizado por esas dos candidaturas, es un tema que tienen que pensar ustedes, aparte de los varios temas, para decidir por quién votar. Pero yo personalmente, mis queridos amigos, si un candidato me dice que va a destruir la dolarización, que implica destruir la economía ecuatoriana, que significa el día de mañana pobreza total, falta de empleo muchísimo mayor que la actualmente, yo no votaré por esa persona. Naturalmente no puedo. Es imposible, señores. Y no porque soy economista, sino porque soy ciudadano común y corriente y estoy pensando en mis ahorros. Porque el día de mañana ese gobierno, que ya hizo gobierno, estuvo en el poder 10 años, y en la que 7 de los 10 años gozaron de unos ingresos extraordinarios de la exportación petrolera, porque los precios de petróleo eran más de $100 el barril. Hoy no es así el asunto. Y el presidente Noboa, hoy como presidente, está haciendo un buen trabajo, no solamente para sostener el sistema monetario de la dolarización y darnos estabilidad económica y estabilidad financiera y estabilidad monetaria, sino que en una serie de tareas que son importantísimas, de funciones del gobierno, como es sencillamente la inseguridad. Sencillamente está teniendo pues éxito, no porque el tema de seguridad se puede resolver en un año, año y medio. Esa es una tarea de mediano y largo plazo. Pero el gobierno está haciendo un esfuerzo enorme. No obstante, porque sencillamente seguimos, digamos, preocupados por el tema de seguridad. Pero el tema de la dolarización, que es importantísimo en economía, queridos amigos, piensen bien. El dólar debe seguir siendo, con este gobierno y todos los gobiernos al futuro, debe seguir siendo la moneda nacional. Y hay que votar en contra de todos los candidatos que quieran debilitar y destruir el sistema monetario de la dolarización. No es que sencillamente harán un decreto, que el nuevo Sucre comienza a operar ahora y abandonamos el dólar. No, sino que se instalarán con procedimientos que llevarán a la desdolarización, como por ejemplo apoderarse de la Reserva Internacional en el Banco Central de Ecuador, que no es del Banco Central, no es del gobierno. No se olviden, amigos, que nosotros que somos depositantes de la banca, de las cooperativas, de financieras, etcétera, tenemos nuestros depósitos en un otro banco que confiamos. Y los bancos tienen que tener un porcentaje X, igual que las cooperativas de ahorro y crédito, un porcentaje en el Banco Central congelado. ¿Sí? ¿Cuánto es eso en el Banco Central? Deben estar cerca de $5.000 millones más o menos, y las reservas internacionales están en un nivel muy superior. De tal manera que si un gobierno el día de mañana quiere llevarse la reserva a través de operaciones de crédito que están prohibidas por la ley actualmente, prohibidas, si quiere llevarse, se está llevando nuestra plata, no la de los bancos. Los bancos tienen esa plata en el Banco Central. ¿Por qué? Porque es un porcentaje de los depósitos de todos nosotros, ¿sí? Y no se puede permitir eso. Pero, amigos, no se olviden, hay una ley de protección del dólar.
que fue aprobada hace algunos años. Y eso prohíbe que el Banco Central haga créditos al Banco Central del Ecuador. Prohíbe. Y eso no se puede reformar bajo ninguna circunstancia. Amigos y amigos, he querido sencillamente en esta oportunidad tocar el tema de la organización porque es un asunto importantísimo, delicado, sensitivo, pero para el futuro del Ecuador es básico seguir teniendo el dólar como moneda nacional. Cuidado, mis amigos, uno se vaya a equivocar al votar por gente totalmente inconveniente que quieren destruir el sistema monetario. Gracias, amigos y amigos, volveremos la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. Nuevos poderes. Con cada vez mayor fuerza emergen en todo el mundo fuerzas económicas de dimensión global que muestran ya abiertamente que su poder económico no es ya suficiente para sus objetivos. Esos nuevos poderes, como es obvio, no son producto de unas elecciones, más allá de las de un directorio interno, por lo que su poder proviene del control que ejercen sobre aspectos esenciales para la sociedad, desde los combustibles a las comunicaciones y a la información, además de otros ámbitos de gran impacto en la vida moderna, la salud, las tecnologías médicas o los medicamentos. La empresa multinacional en su conjunto es seguramente la principal potencia económica del mundo, por encima de prácticamente todos, si no todos, los estados del planeta. La transición de ese poder económico a poder político, algo que se ha dado históricamente, al menos desde hace 200 años, al interior de los estados nacionales, adquiere luego de la Segunda Guerra Mundial un carácter más amplio al extenderse el comercio internacional con la proyección de empresas y sus marcas a todo el planeta. Esto no significa que en el pasado no se hubieran dado empresas orientadas al comercio internacional, como fue el caso de las compañías inglesa u holandesa de las Indias orientales y occidentales. De hecho, el modelo adoptado a través de estas permitió la expansión imperial británica y holandesa, en particular en Asia, al concedérsele en sus cartas constitutivas capacidades y derechos extraordinarios para alcanzar sus fines, entre los que se incluía la capacidad de reclutar por su cuenta ejércitos, hacer la guerra e incluso desarrollar relaciones diplomáticas con los reinos o países que les conviniera. Quien se encarga de la conquista de la India no es la corona británica, sino la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, que tras la batalla de Plassey al noreste de la India en 1757, lleva su administración a la casi totalidad de la India y a su explotación comercial, que durará un siglo, hasta la Revolución de los Cipayos, tras la que, por una corrupción generalizada entre sus administradores, la compañía es disuelta y la corona británica se encarga de gobernar al país como parte del imperio, funciones que continuarán hasta 1947 con la independencia de la India. Entre otras actividades notables de la compañía, esta se convierte en el primer cártel narcotraficante del mundo, al incentivar, por una parte, el consumo del opio en China para resolver un problema de balanza de pagos, al tener que pagar el té y las porcelanas chinas únicamente con plata física, el medio de pago exigido por China. El enviciamiento de unos 30 millones de chinos permitió superar ese desbalance al triangular el comercio del opio por plata física y esta por el té chino. Por el otro lado, incentivó el cultivo de amapola en Bengala para obtener la materia prima para la producción de la droga.
En aquella época, las empresas eran un brazo más de la política exterior de los estados, eso sí, con un grado de autonomía amplísimo que permitía, de ser necesario, que el Estado se lavase las manos en circunstancias delicadas o inconvenientes. La realidad actual es diferente, pues las operaciones de las compañías superan en mucho por los refinamientos legales que en buena medida les permiten situarse fuera de las jurisdicciones estatales, la capacidad de los estados para controlarlas, refiriéndonos a los estados de derecho, naturalmente. En los autoritarios, la empresa es una extensión del Estado que se halla obligada a someterse a sus políticas y dictados, como en el caso de las multinacionales chinas. En efecto, asistimos al retorno, con fuerza, de la oligarquía como modelo de gobierno en el mundo. El primer paso importante en esa ruta se produjo en la Federación Rusa, como heredera del Imperio Soviético, cuando en el desorden y desconcierto por la disolución del mismo en 1992, los antiguos tecnócratas del Partido Comunista, los únicos que sabían del funcionamiento de un gigantesco Estado que pretendió ser empresa a la vez, se apropiaran de las principales actividades económicas de Rusia, el país más extenso del mundo, dueño de incalculables recursos de gas, de petróleo, de apetecidos minerales de toda índole. Con esa apropiación se consolidó el régimen que hoy gobierna Rusia, pues la captura de la riqueza nacional fue santificada por Putin a cambio de la subordinación absoluta de sus oligarcas a sus deseos y sus órdenes. Resulta por demás preocupante la actual realidad que se está produciendo en Estados Unidos, donde se ha podido constatar el alineamiento de las mayores fortunas del mundo alrededor de un presidente con un talante autoritario, a quien le tienen sin cuidado las instituciones, desde lo ético a lo práctico, pues técnicamente al menos quien gobierna al país es un felón. Junto al presidente se alinearon personajes como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Rupert Murdoch o Tim Cook, todos magnates con las fortunas más importantes del mundo en rangos de billones de dólares. Y a su cabeza, Elon Musk, que tras invertir $200 millones de su fortuna personal en la campaña presidencial de Trump, se ha convertido en la figura más influyente de la administración al ser nombrado como la motosierra de Trump para una radical disminución de las funciones del Estado interna y externamente. Apenas hace unos días, Apple anunció una inversión gigantesca en Estados Unidos en línea con la promesa de Trump de relocalizar empresas en los Estados Unidos. La pertinente pregunta de por qué se fueron en primer lugar nunca fue formulada, ni tampoco la razón para haber entregado a China las avanzadas tecnologías y crearle la base industrial y gerencial que le han permitido en 35 años ponerse al nivel tecnológico y en algunos campos por delante de los Estados Unidos. La condición de principal amenaza que Trump acertadamente atribuye a China fue propiciada inicialmente por empresarios como los que hoy le hacen venias a Trump y le ofrecen unas inversiones para reactivar los sectores tecnológicos que hoy se encuentran más desarrollados en China, Taiwán o Corea del Sur. Desde cualquier perspectiva, la conjunción de unas riquezas abrumadoras al servicio de un poder político autoritario constituye una concentración preocupante y marca una ruta incierta para la democracia, más aún luego de la desvalorización del poder judicial, cada vez más acorralado por el voluntarismo del Ejecutivo, que efectivamente lo anula, sea por indultos o por intimidación y amenazas.
Como acertadamente señalara Biden, el país corre el riesgo de ser gobernado por una oligarquía que, al controlar la información y el relato, puede eternizarse en el poder, como ha sucedido en infinidad de autoritarismos que han convertido a la información en propaganda, desde Goebbels hasta la Unión Soviética y su sucesora, la Federación Rusa, pasando por China, Corea del Norte o las tropicales dictaduras de Nicaragua, Venezuela o Cuba. Adam Smith estará seguramente angustiado en su tumba, viendo la deformación de su doctrina liberal, para la cual los monopolios eran el enemigo principal de la libertad económica y política. Muchas gracias. Editorial. Campos Sacha. ¿Cuánta falta hace Fernando Villavicencio? Talia Flores, primicias. En las últimas semanas, el país ha vuelto a sentir la ausencia de Fernando Villavicencio al recordar que tras años de investigar el tema petrolero, se volvió un experto que conocía los más mínimos detalles de cada operación, los intereses detrás del lucrativo negocio y, sobre todo, tenía el coraje y la valentía para revelar los nombres y apellidos de quienes movían los hilos de la trama y hasta citar los montos del perjuicio que en diversos casos llegaron a representar para Ecuador. Por Villavicencio, el país se enteró de acciones insólitas que practicaban funcionarios y empleados que se lucraban del aceitoso negocio, habiendo no pocas veces frustrado que lo consumaran, y en otras, tras la frustración al no conseguirlo, revelar el cambio de estilo de vida de los nuevos ricos instalados en grandes ciudades del mundo, disfrutando de las fortunas hechas a costilla del pueblo. Aún resuena el eco de la potente denuncia respecto de una empresa petrolera que hizo ante la Fiscalía el 8 de agosto de 2023, en vísperas de su horrendo magnicidio, cuando advirtió que la pérdida para el país sería del orden de los 6.000 millones de dólares, pero de la cual nada se ha vuelto a saber, aunque Fernando Villavicencio reveló haber entregado cientos de documentos, grabaciones y videos. Hoy es el Campos Sacha, conocido como la joya de la corona, por su nivel de producción de 77.191 barriles diarios, el que genera controversias, ya que el gobierno de Daniel Noboa, urgido de dinero, busca concesionar de manera directa, sin concurso público, y el nombre de un consorcio liderado por una empresa china sería el escogido. Ubicado en la provincia amazónica de Orellana, Sacha comenzó a operar en 1972 y su producción representa el 16% del total nacional, que es de 475.000 barriles diarios. Sus reservas se estiman en 342 billones de barriles y su calidad es de las mejores, con un crudo tipo Oriente de 28 grados API, superior al de 23 grados API, que es el promedio nacional. Sacha ha sido objeto del deseo de todas las empresas y de todos los gobiernos desde cuando en 2015 Correa intentó entregarlo a cambio de recibir 1.300 millones de dólares de adelanto, repitiendo lo que hizo con el campo Auca, pero con Sacha no lo logró. Años antes, cuando Lucio Gutiérrez buscó entregar campos considerados joyas de la corona, el mismo Correa habló de traición a la patria, pero ya en el poder entregó el campo Auca a cambio de un anticipo de 1.000 millones de dólares. Sacha produce 70.000 barriles diarios desde hace 50 años, tiene el más bajo costo de producción, $6 por barril, y Correa no pudo entregarlo a los chinos. Moreno intenta concluir la hazaña de su ex amigo. Vayan a regalar lo que es de ustedes, escribió Fernando Villavicencio en su cuenta de Twitter, actual X, el 21 de mayo de 2019, y etiquetó al presidente Moreno y al ministro de Energía, Carlos Pérez, quien antes de dejar esa cartera reconoció que la concesión representaba una afectación económica. Luego, Guillermo Lasso lo incluyó en su plan de atracción de inversiones, en el que planteaba la concesión por 24 años, pero la Corte Constitucional declaró inconstitucional una reforma al respecto. Hoy, el consorcio conformado por las empresas Amodaimi Oil Company, subsidiaria de la estatal china Sinopec, y Petrolia Ecuador S.A., subsidiaria de New Stratus Energy Incorporated de Canadá, presentó al gobierno de Noboa una propuesta para hacerse cargo del campo Sacha por 20 años, con una inversión de 3.500 millones y la entrega de un anticipo, es decir, una prima, de 1.500 millones de dólares, que el consorcio prefiere llamar ticket de entrada. Eso sí, evitan hablar de la entrega a dedo,
y prefieren aludir a concesión directa de una operación que les permitiría quedarse con el 20% de la producción, pero no a partir del incremento anunciado a 100.000 barriles diarios, sino desde la producción actual. ¿Qué habrá dicho en esta ocasión Fernando Villavicencio? El Grupo de Transformación Energética, que reúne a expertos petroleros y eléctricos, considera que su concesión debería estar sujeta a una licitación internacional porque hacerlo de forma directa es inconveniente, aunque otro sector petrolero apoya la operación. Para llegar a este punto, el gobierno de Noboa ha trabajado sin pausa. El 26 de noviembre de 2024 se emitió un acuerdo ministerial declarando la delegación del Bloque 60 Sacha una excepcionalidad por convenir a los intereses del Estado ecuatoriano. Antes se había pedido la devolución del campo a Petroecuador, al Ministerio de Energía, aunque expertos dicen que no hubo sustento legal. El 13 de febrero se produjo el relevo en el Ministerio de Finanzas con la salida de Juan Carlos Vega y el ingreso de Luis Jaramillo. El nuevo ministro tiene pendiente un informe de riesgo fiscal solicitado por el Comité de Licitación Hidrocarburífera para la concesión del campo Sacha por 20 años. Entendidos comentan que al tratarse de un negocio en marcha, las cifras tendrían que ser mayores para el Estado y también se refieren al hecho de que las controversias se absolverían en el CIADI cuando el país se pronunció al contrario en la consulta popular. En fin, sobre estos temas reflexionaba cuando miro un video en el que se mofaban del cadáver de Fernando Villavicencio y el corazón se arruga ante la evidencia de que existen seres miserables capaces de profanar un nombre y un legado. Entonces viene a mi mente Martin Luther King cuando dijo: nada que un hombre haga lo envilece más que el permitirse caer tan bajo como para odiar a alguien. Y solo atino a decir cuánta falta hace al país Fernando Villavicencio. Talia Flores, Primicias. Noticias internacionales. La ONU rechaza una resolución de Estados Unidos que insta a poner fin a la guerra en Ucrania sin condenar la agresión rusa. La Asamblea General de Naciones Unidas se ha negado a aprobar una resolución de Estados Unidos que insta a poner fin a la guerra de Ucrania. La propuesta de Washington no mencionaba la agresión de Rusia en la invasión que viola la Carta de la ONU. Antes de que se votara, se introdujeron 3 enmiendas propuestas por Europa a la resolución respaldada por Estados Unidos, añadiendo un lenguaje que reconoce firmemente la agresión de Moscú. Today we mark the 3 years since the beginning of Russia's illegal and unprovoked full-scale invasion of Ukraine. We reiterate our resolute condemnation of this flagrant violation of international law. The General Assembly has demanded an early end to this war of aggression and a just, lasting and comprehensive peace in Ukraine, in line with the UN Charter. Rusia votó en contra de la resolución alegando que Europa no reconocía las causas profundas del conflicto. I give the floor to the distinguished representative of Ukraine. К сожалению, в отсутствие нашей поправки о необходимости искоренения коренных причин конфликта, а также после принятия европейских поправок, его суть оказалась полностью извращена. Estados Unidos también votó en contra de las enmiendas a su propuesta hechas por Europa, que fueron aprobadas con 93 votos a favor, 18 en contra y 65 abstenciones. Washington también presentó su resolución al órgano jurídicamente vinculante de la ONU, el Consejo de Seguridad, y ahí sí fue aprobada. This resolution puts us on the path to peace. It is a first step, but a crucial one of which we should all be proud. Now we must use it to build a peaceful future for Ukraine, Russia, and the international community. La resolución recibió 10 votos a favor en el Consejo, formado por 15 miembros. Las 5 abstenciones correspondieron a Francia, Reino Unido, Dinamarca, Grecia y Eslovenia. The first this council has taken. Israel y Hamás tensan alto el fuego a 5 días de la segunda fase. Estamos a 5 días de que termine la primera fase de la tregua y todavía no sabemos si el acuerdo va a continuar. Este fin de semana Hamás ha liberado a 6 rehenes israelíes, pero Israel ha detenido la excarcelación de más de 600 presos palestinos. El motivo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha dicho que no van a tolerar ceremonias de liberación tan humillantes.
ha sido la última liberación de rehenes que jamás ha vuelto a subir al escenario antes de entregarlos a la Cruz Roja. Desde Tel Aviv, amigos y familiares han respirado tranquilos. Es la primera vez que los ven desde hace 16 meses. Pero de pronto, uno de los rehenes besa en la frente a un miliciano de Hamás y los asistentes quedan estupefactos. Creo que les obligan a hacer este tipo de cosas. Sabemos, según lo que han dicho anteriores rehenes liberados, que tienen que aparecer contentos y agradecidos para que sus captores les dejen marcharse. Minutos después, un helicóptero que transporta a los recién liberados sobrevuela la plaza y la emoción vuelve a adueñarse de la multitud. Pero en Cisjordania las excarcelaciones de presos palestinos llevan horas de retraso, hasta que finalmente Netanyahu decide detener su puesta en libertad. Nos hizo mucho daño después de la alegría que teníamos cuando encontramos su nombre en la lista de presos que iban a liberar. Nos emocionamos mucho, pero de pronto todo colapsó. Horas más tarde, el ejército israelí ha intensificado la operación militar en Cisjordania, donde han entrado tanques por primera vez desde 2002. El ministro de Defensa ha dado la orden a las tropas de permanecer ahí durante un año más. Y ambas partes, Israel y Hamás, están tensando el acuerdo a pocos días de una fecha clave. El 1 de marzo debe comenzar la segunda fase del acuerdo con el objetivo de iniciar las conversaciones para conseguir un fin permanente a la guerra. Pero de momento solo es seguro que este próximo jueves van a salir de Gaza 4 cuerpos de rehenes israelíes. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán,
Gimnasia Olímpica pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El Ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el Ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.